Vamos a ver. Voy a abrir un terminal y os voy a decir cómo me instalaría yo Mongo eh, teniendo en este caso terminal. Voy a abrir un terminal de estos para que se vea más. Vale, creo que aquí. Simpáticos los pipes. Sí, es una función que la vas a ejecutar en el HTML. ¿Vale? Una función de transformación, transforma una cosa en otra y ya está. Puedes transformar en cosas diferentes, o sea, puedes transformar números en strings, puedes hacer lo que quieras. Poder hacer un pipe que lo que me hace es cogerme un número y le pone el número no sé qué, ¿vale? Un poco tonto, pero puede ser un pipe de ese estilo. ¿Vale? Pues un poco también como el que hemos hecho antes de... Podríamos hacer uno de currency propio, ¿vale? Para tener... Vale, vale, MongoDB. MongoDB. Sin entrar demasiado en MongoDB, que ya iremos entrando. ¿Vale? MongoDB es una base de datos documental. Vale, que va con un tiro. ¿Vale? Va muy bien. Va a ser una base de datos. Aquí pone trae MongoDB directamente en the cloud, pero bueno. Esto no es que lo usen estos, lo usa ya todo el mundo. Todo el mundo tiene algún MongoDB por ahí perdido, ¿vale? Todas las grandes empresas tienen algún MongoDB como base de datos documental donde enchufan documentos. Documentos en formato de JSON. ¿Vale? En formato de JSON. Ahora lo veremos. mongodb.com. A ver, dame un segundo. Software Community Server, ¿vale? Tiene servidor que no es Community, ¿vale? On-premises, y aquí tengo los downloads para Windows, que quieran Windows, o la plataforma que uséis, ¿vale? No lo he instalado nunca en Windows, pero entiendo que esto debe ser siguiente. Si os pide algún tipo de clave, no se la deis, ¿vale? Porque vamos a jugar sin clave, vamos a dejarlo abierto como un de patas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo luego probablemente si jugásemos con contenedores, el único que puede acceder a ese contenedor es nuestra aplicación, ¿vale? Nuestro backend de Node. Por lo tanto, tampoco hay por qué preocuparse demasiado. Vale. Vamos a ver. Posibilidades, pues me lo puedo bajar para Linux o directamente lo puedo crear con Docker. ¿Vale? Los que tengáis Docker, yo os lo recomiendo. Docker MongoDB, y aquí tenéis en Docker Hub el contenedor oficial de Mongo. ¿Vale? Es oficial, por lo tanto va a ir como un tiro. Aquí no sé qué me está diciendo, pero bueno, no me tengo por qué preocupar por eso. Aquí tengo, pues, si, depende de la versión que quiera, etcétera, etcétera. Me voy a traer la última versión y ya está. ¿Vale? Si me voy, por ejemplo, una cosa que podría ser interesante, si queréis guardaroslo, yo por el momento no lo voy a hacer. Si quiero guardarme los datos, tengo que mirar el volumen. ¿Vale? El volumen de Mongo es DataDB. ¿Vale? Tendría que hacer un volumen, si os acordáis de Docker, sencillamente este es mi directorio local y este sería el directorio de dentro del contenedor. El local puedo poner el que me dé la gana y el de dentro del contenedor tiene que ser DataDB para guardarme los datos dentro de mi Mongo local. Esto es por si tengo que recrear el contenedor en algún momento, ¿vale? De todas maneras, como estoy en test, ni me importa, no me preocupa mucho, ¿vale? No voy a generar ni siquiera un volumen. Podría generarlo, ¿vale? Y lo podría poner en TMP lo que sea o en el directorio que a mí me dé la gana. Vale, lo voy a directamente esto es lo que tengo que ejecutar, ¿vale? Y lo voy a ejecutar incluso sin el volumen, pero sí que me voy a mapear los puertos, ¿vale? El puerto por defecto, nunca me acuerdo muy bien, es el 27017, creo, 27017, efectivamente,
y me voy a mapear el puerto. ¿Qué es lo que voy a hacer exactamente? Vamos a ver, dame un segundo, voy a limpiar aquí un poco. Esto no puedo hacer más grande el lado, sí. Le voy a hacer docker run menos menos name para darle un nombre, le voy a llamar mongo original, ¿vale? Mongo test, da igual, menos p, que está mapear los puertos, le voy a decir que al 27017 de dentro voy al 27. Estoy grabando esta segunda parte, ¿no? Sí. De todas maneras, esto os lo paso ahora para quien quiera hacer algo con Docker. 27017. Esto con Docker. Si lo queréis ejecutar, el que quiera instalarlo en Windows, que no tenga Docker, por ejemplo, que no tenga la posibilidad de tener Docker, download MSI, ¿vale? Y os va a funcionar igual. Menos P, 27017. ¿Qué imagen? Mongo. Vale, aquí sí que le podría poner un volumen, por ejemplo, menos V, pues el menos V este que tenemos aquí. Vale, el volumen, si recordamos, es que vamos a mapear algo que se crea fuera de Mongo, ¿vale? Por si lo tenemos que recrear. Pero como es test, yo ni lo voy a recrear, que luego me dejo por ahí volúmenes, ¿vale? Vale, le doy Mongo, es el contenedor que me voy a bajar, la imagen. Voy a bajar la imagen de Mongo y el puerto 27017 lo voy a mapear contra mi 27007 y le voy a llamar Mongo. Pues ya está, le chuto. Uy. Espera. Docker run -d. ¿Vale? No quiero que me lo ejecute ahí directamente. Son manías, ¿eh? Yo lo puedo hacer docker run y me lo va a ejecutar, pero cuando le dé a control C va a parar. Vale, ahora me va a dar un error, que es que ya existe Mongo, ¿vale? Docker rm Mongo. Me lo cargo y lo vuelvo a crear. Esto es que me lo crea, ¿vale? Entonces, en teoría, si yo le hago docker ps y miro lo que tengo el Mongo ya se ve un poco regular porque me cambia, pero tengo el Mongo, que es nombre Mongo, con la imagen Mongo y puerto 27017, ¿vale? Me he mapeado el mismo puerto para no tener ningún problema. Vale. Entonces, ya tengo el Mongo, ya lo tengo instalado, ¿vale? Punto. Ya está instalado y corriendo Mongo en el puerto 27017. Si quiero pararlo, docker stop Mongo. Uy, Mongo, el nombre del contenedor. Si quiero volverlo a arrancar, docker start Mongo. ¿Vale? Si quiero borrarlo, sería docker stop más docker rm. ¿Vale? Y me dejaría todo vacío. Ya está, ya tengo el Mongo instalado. Vale. Ahora yo podría entrar, por ejemplo, dentro de Mongo con docker exec -ti mongo bash, ¿vale? Ejecutando el bash, y podría ejecutar Mongo, el cliente de líneas, ¿vale? Aquí yo puedo poner help, me dice todo lo que tengo para hacer, ¿vale? Es el cliente de línea de comandos, como por ejemplo show dbs, ¿vale? Me dice que tengo 3 databases que me ha creado por defecto, admin config y local. Ahora nos crearemos otras. Le puedo hacer use local, ¿vale? Ahora estoy dentro de la base de datos local. Ahí le puedo hacer show collections. Tengo startup log, ¿vale? Parece que tiene ahí una colección de startups. Y luego podría hacer, por ejemplo, db.create y creo una base de datos que es kkk. No, kkk queda muy mal, kk. ¿Vale? Creo que debe create y no esta función. Era debe create, es que no me acuerdo. Pero no me importa, ¿vale? Porque no lo vamos a usar. ¿Vale? ¿Lo podría hacer por línea de comando? Lo podría hacer por línea de comandos. ¿Tiene sentido hacerlo por línea de comando? Pues me lo ajusta. ¿Vale? Porque existe el RoboMongo. ¿Vale?
¿vale? Que ahora se llama Robo3T, ¿vale? Que es una aplicación, pues como el MySQL Workbench, pero para el uso de Mongo, ¿vale? Aquí tendrás todas las instrucciones, todas las pílulas, que lo tienes para Mac, lo tienes para Linux, aquí detrás, lo tienes para Windows, entonces van a funcionar de una forma muy parecida. Vale. Studio 3T no sé lo que es, ¿vale? Pero Simple Tags, download Robo 3T only, por lo general es suficiente. El estudio puedes generar drivers, código en 6 lenguajes, pues no sé, pues si queréis usarlo, ¿vale? Se puede usar SQL para hacer preguntas a MongoDB, él te las traduce al lenguaje. Migraciones, pues bien, cuando ya seáis unos expertos ya os bajáis el estudio. Por el momento suficiente con el Robo 3C normal. Voy a buscar el mío, que lo tengo instalado. Bueno, de hecho no lo tengo instalado, es un ejecutable y ya está. Robo 3. Lo que pasa es que le cuesta siempre. No. Robo 3T. ¿Dónde lo tengo? No. Este es para instalarle Snap. RoboMongo, software Ubuntu, no. Aquí, archivos. Aquí, Robo 3C. Le ha costado. Es que lo tengo aquí, es un archivo. Lo tengo incluso en descargas. No tengo, ni me lo he instalado en ningún sitio todavía. ¿Vale? Y mira que lo tengo hace tiempo, pero sigue ahí en descargas. Algún día borraré descargas y desaparecerá. Bueno, me lo volveré a bajar y ya está. Vale, entonces creo una conexión. Voy a borrarla si queréis. Voy a borrarla. Voy a crear una conexión. Le pongo create. El Linux sea parecida. Conexión directa, sí. Nombre, pues local, localhost. ¿Vale? Y entonces dirección localhost 27017. Sí, ya está. Autenticación ninguna. Por defecto no tiene autenticación y es muy normal que no tenga autenticación, aunque parezca mentira, es bastante normal, ¿vale? Pero porque no se accede. La base de datos en este caso o la tienes protegida de otra forma, muy probablemente por IPs o por conexiones directas o por redes, ¿vale? Se usa mucho en contenido de Docker, entonces lo tienes en una red de Docker y tú tienes ahí tu base de datos abierta. A ver, si tú quieres guardar virguerías, no las guardes en un Mongo, ¿vale? Si quieres seguridad en plan militar. Vale, este es el RoboMongo. RoboMongo. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Vale. Aquí me dice que tengo 3 bases de datos, 2 son del sistema, admin y local, ¿vale? Y tengo una base de datos que se llama config, no sé por qué me la ha creado, pues por alguna razón la voy a dejar, tampoco. Entonces voy a crear mi propia base de datos, ¿vale? Para crearme mi propia base de datos, le doy aquí a localhost y le digo create database. Y le tengo que poner solo un nombre. Es que esto es más simple que me cambie un botijo y eso es lo que mola de Mongo. ¿Vale? Le chuto un nombre y le voy a decir que le voy a llamar, por el ejemplo que haré mañana, le voy a llamar hospital. ¿Vale? Básicamente por el ejemplo que haré mañana. Entonces aquí tengo mi base de datos hospital. Las bases de datos aquí puedo tener una serie de usuarios, etcétera, etcétera. No me importa porque usuarios no tienen ninguno, esto está abierto de patas, no me interesa. Estos serían unas funciones, una especie de procedimientos almacenados que tiene MongoDB. Tampoco lo vamos a usar para lo que nos interesa, que es guardar datos de un Node.js. Lo único que nos interesa en este caso son colecciones. No tengo ninguna colección. ¿Qué es una colección? Una colección vamos a pensar que es una tabla. No es exactamente una tabla, es más que una tabla, ¿vale? Porque son documentos. Normalmente pero bueno, hay un cierto paralelismo en lo que en una base de datos documental sería una tabla,
Cierto, ¿eh? Perdón, en una base de datos relacional sería una tabla, una base de datos documental sería una colección y lo que en una base de datos de almacenamiento de ficheros sería un bucket. ¿Vale? Son tres elementos. En el fondo aquí yo tengo una colección de elementos. Por poner una colección de elementos, voy a crear una colección que será patients. Pacientes. Vale. Y aquí le... Disculpadme. Aquí hay advanced, ¿vale? Pero esto es para gestionar la base de datos mejor, etcétera, etcétera. No nos podemos olvidar del advanced. Y hacemos lo que hemos hecho antes. Le ponemos un nombre y a chuscarle. Uy, ya le he dado al advanced. Le damos a create y aquí tengo mi colección de pacientes. ¿Vale? Bien, cuando yo le he dado aquí arriba y le he hecho un doble clic aquí arriba, me ha salido lo que sería la query, la consulta para recoger todos los pacientes. Le hago db get collection de patients, find, y aquí le paso el objeto de consulta. Si le paso un objeto vacío, extráemelos todos. ¿Vale? Bien, eso lo iremos aprendiendo porque como esto está preparado para JavaScript, lo que vamos a hacer en Mongo es exactamente eso. Es que vamos a usar el mismo objeto de get collection, va a ser exactamente igual. ¿Vale? De hecho, la mayoría de casos ya nos viene hecho, entonces no tenemos ni que preocuparnos cuál es el lenguaje de consulta. Pero bueno, vamos a meter un paciente. Aquí le pongo insert document. Vale, ¿qué es un documento? Es un JSON. Ya está. ¿Vale? O sea, nombre, apellidos, edad. Nombre Juan. Apellidos. Vale, lo voy a poner en inglés. ¿Vale? Name. Surname. López. Y puedo tener incluso un array. ¿Vale? Pathologies. ¿Vale? Y esto es un array de lupus, ¿vale? Y vasculitis, ¿vale? Las patologías que pueda tener. Cierro el array. Aquí sí que le puedo poner validate por si me he equivocado. Le doy validate, me dice JSON es válido. Si el JSON es válido, va para adentro. ¿Vale? Y si ahora le chusco y lo vuelvo a ejecutar esto, ¿vale? Que es la consulta de todos, ya tengo un objeto, ¿vale? Y tengo un objeto que tiene un ID. Esto sí que tendremos cuando vayamos a Mongo, cuando vayamos a Mongo y Node, sí que nos va a dar un poquito por saco, a veces da un poquito por saco el que el ID no se llama ID, sino subrayado ID. ¿Vale? Aparte de eso, no tiene mayor importancia. Y el ID en este caso, pues es un UID, ¿vale? Es un churro. No le pone el 1, 2, 3, aquí no tenemos contadores, no tenemos nada. O sea, que va aleatorio, igual que el file base. Efectivamente, es que Firebase debe llevar un Mongo detrás, ¿vale? Porque funciona exactamente igual, tiene el DB, ¿vale? Aleatorio. Bueno, no exactamente, porque el Firebase tiene el object. Sí, bueno, es posible que tenga un Mongo detrás, pero algún Mongo un poquito especial. Tengo las patologías, que es un array, en la posición 0 tengo lupus, en la posición 1 vasculitis, ¿vale? Y ya está. Y esto, pues a ver si yo puedo poner view document, me aparece mi objeto, ¿vale? Y este es el objeto que me devolvería, ¿vale? Este es el objeto que me devolvería por JSON. No exactamente, por JSON me devolvería algo parecido. ID sería el ID, sencillamente. Voy a copiarlo, control C, cancelo y le voy a chuscar otro. ¿Puedes hacer una relación? No. ¿No? O sea, hay que hacer lo mismo complicado que lo que ya. No es una base de datos relacional. A mí eso me cuesta. Vale. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Me cuesta. Es algo a que no me llego a acostumbrar del todo. ¿Vale? No tener relaciones. Pero ahora lo explico. ¿Vale? O sea, no es que no pueda hacer una relación. Pero no hay relaciones entre tablas. Entre otras cosas porque si yo aquí le quisiese meter... yo qué sé... yo qué sé... Sabor.
salado, sabor, espera, sabor salado, y le pongo precio 5 y le chusco al save, me lo guarda, ¿vale? Y no tiene ni una forma de paciente, ¿vale? Entonces, este tipo de base de datos documentales cargan mucha faena o cargan bastante faena en el servidor, ¿vale? El servidor es quien tiene que controlar que lo que me van a poner dentro de pacientes son pacientes y no, pues yo qué sé, un plato, ¿vale? O sea, yo le puedo buscar aquí lo que sea. Entonces, no hay relaciones, no existe una definición de la tabla, de la colección. Entonces, la colección aguanta lo que haga falta, ¿vale? Lo que le echen. La definición la haremos en Node. Eso ya lo veremos, ¿vale? Es muy sencillo. Hacemos una definición, tiene su esquema, una cosa que se llama esquema, y pues lo haces en Node. Pues aquí te aguanta todo. Voy a borrarlo porque me está molestando. Voy a ver el documento por copiarlo y hacer otro parecido. Y le voy a poner un insert document. Vale, voy a quitarle el ID y le voy a poner otro. Marisa López. Voy a dejar López. Patología, la que sea. Corona, COVID-19. ¿Vale? Y yo que sé, cualquier otra. O directamente no le pongo ninguna. ¿Vale? Patologías COVID-19. Le puedo dar a validar y me dice que me sobra. Esto es porque me sobra aquí. Me da el error de que me sobra la coma. ¿Vale? Esto es bien formado. Sí que hay cosas que me arregla. Creo que no necesito ponerle. A ver, si le da validate, me dice. No necesito ponerle las comillas aquí. ¿Vale? No es tan duro como el JSON Server. Pero, por ejemplo, las comas del final pues no me las acepta. Le doy a save. Al run. Y ahora tengo dos objetos. ¿Vale? Juan López y Marisa López. Temas de cómo consultar. ¿Vale? Hay mucha sobre consultar. Iremos aprendiendo cómo hacer algunas consultas. De todas maneras, tampoco tiene tanta historia. ¿Vale? Aquí en el find yo tengo una serie de objetos. ¿Vale? Tengo find y tengo find by ID. ¿Vale? Pero vamos a dejarlo por el momento. Vamos a poner el find. Yo aquí le puedo decir, por ejemplo, que surname López. ¿Vale? Con tan mala leche que luego se llama López. ¿Vale? Voy a poner name es igual a Juan. ¿Vale? Si le doy aquí, le chusco, en principio me vuelve un objeto cuyo name es exactamente igual a Juan. ¿Vale? Si no quisiese lo de exactamente igual y solo me vale con que tenga una n, no me acuerdo si eran así o al revés. No me acuerdo si eran estas barras o al revés. Dame un segundo. Al revés. Creo que era algo así. Token ilegal. A ver, esto era MongoDB like. Era unas barras, no me acuerdo. Hacia adelante, pero sin. Disculpadme. Sin. Eran hacia adelante, pero sin las comillas. ¿Vale? Todo aquello que tenga one. ¿Vale? Si esto le chuto, me aparece todos aquellos que dentro del nombre tenga one. ¿Vale? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo hacer un AND. Un AND no tengo más que poner otro elemento. ¿Vale? Y surname López. ¿Vale? Me va a seguir poniendo Juan López. Pero si le pongo otro surname, pues ya no me va a aparecer. Esto es un AND.
cómo hacer ORs, todo eso, ya lo iremos viendo, nos iremos acercando a las consultas, pero de todas maneras, si bien SQL tiene un lenguaje de consultas muy complejo, aquí no, ¿vale? Al final es bastante restringido, no tienen tantísimas cosas, ¿vale? Al final siempre... Esto no está hecho para hacer consultas complejas. Si quieres hacer consultas complejas, vete a una base de datos relacional. Vale, y luego teníamos el hecho de que hubiese o no relaciones. Vale, voy a ponerle, por ejemplo, Surname López aquí, que me tienen que salir los dos. Vale, efectivamente, salen los dos. Vale, por último, ¿vale? No quiero llegar muy lejos. Me preguntabas por las relaciones. Es que he visto que en MongoDB sí que puedes hacer las relaciones directamente desde la página. Con Relation Shift. Por eso preguntaba. A ver, vamos a ponernos en el mundo de... Espera, dame un segundo. A ver si explico un poquito cómo van a ser las relaciones. Si yo tengo un documento, ¿vale? Yo tengo un documento que, por ejemplo, es el que hemos puesto aquí, algo parecido al que hemos puesto aquí. Vamos a ver el documento. ¿Vale? Si yo tengo este documento, ¿vale? Aquí ya está la relación. Ya tengo una relación con patologías. ¿Vale? Esto no es una base de datos relacional. ¿Vale? Yo aquí ya he creado una relación con patologías. Vale. Si yo la creo de cualquier otra forma, ¿vale? Pongamos que me creo otra colección que son las patologías. ¿Vale? Pongamos que me creo una colección que son las patologías. Y cada patología es de esta forma, ¿vale? O sea, se lo he quitado, pero no se lo debería haber quitado. ¿Vale? Le he quitado esto. Vale. Si yo tengo otra tabla, patologías, que puede ser algo parecido a esto, pero solo con un texto. Tengo el nombre de la patología, que es COVID-19. ¿Vale? Y aquí tengo mi ID. Yo aquí lo que puedo hacer, si quiero relacionarlas entre comillas, es poner aquí IDs. ¿Vale? Ya está. Ya tienes tu relación. Que me esté controlando integridad referencial, en principio no. Que lo pueda hacer Mongo, igual me puede hacer algún tipo de control de ese estilo. ¿Vale? Pero no es una base de datos creada para eso. ¿Vale? Pero sí puedo poner aquí dentro de patologías todo toda esta serie de relaciones. ¿Vale? Entonces, lo podríamos engañar, por ejemplo. a ver, tú puedes hacer la consulta que quieras. Tú puedes hacer las consultas y puedes incluso hacer las consultas, traerte las patologías, traerte lo que sea. Pero hay que pensar en una cosa, y esto es importante. Pongamos que no son patologías. Vamos a pensar en una consulta many to many. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, vamos a poner una consulta. Es que hay que pensar en un poco en base de datos documental. A mí me cuesta también, ¿vale? Pero vamos a pensar, por ejemplo... O sea, yo podría tener patologías y aquí incluso podría tener la relación many to many, ¿vale? Y le podría decir patients, podría aquí tener la patients, ¿vale? Y yo guardarme todos los IDs de pacientes que tienen esa patología. Sencillamente desde cuando... Para grabar todo esto, esto no me lo hace directamente, esto lo tengo que hacer pues con el código, ¿vale? Y aquí puedo tener pues el paciente este, ¿vale? Este de aquí arriba. ¿Vale? Como le he copiado el mismo, le he copiado el Object ID, es el mismo, pero bueno, no tendría que serlo, ¿vale? Evidentemente. Vale, esto se puede considerar una especie de relación muchos a muchos. ¿Qué es lo que ocurre? Que este documento se lo va a guardar así,
¿vale? Y por ejemplo, yo puedo tener, un paciente puede tener, yo qué sé, 20 patologías. Me estaría un poco hecho polvo, pero vale, va. Vale, estaría hecho por, bueno, un paciente sí, yo qué sé. Tenéis que ver las historias de éxitos, o sea, un paciente normal no, pero ¿qué quiere decir? Justo antes de palmar, los humanos somos muy jodidos. Y, y tenemos, o sea, yo te diría, el 90% de la historia se escribe en los 2 últimos años. Son, no sé, es una barbaridad. Te empieza a salir de todo. Es una gente, Hombre, porque te empieza a fallar ya todo, sí, supongo. sí, la gente fallece de lo que sea. Y al final las historias, al final los 2 últimos años es una pasada. O sea, el, el, el coste también, desde un punto de vista frío y duro, ¿vale? De los 2 últimos años puede ser como mayor que el del resto de tu vida, ¿vale? Y sin embargo, te están salvando un año, ¿no? Pero bueno, eso es así. Vale, un paciente puede tener 20 patologías. Pero si yo tengo una base de datos de toda España, ¿cuántos pacientes puede tener una patología? ¿1 millón de diabéticos? ¿1 millón? Entonces, tienes que tener en cuenta en una base de datos documental que esto lo voy a guardar. Este muchos a muchos no es real, ¿vale? En muchos a muchos, el many to many de una relación documental hay que pensar más en si es pocos a pocos, ¿vale? O realmente mogollón a mogollón, ¿vale? Si es mogollón a mogollón y yo aquí tengo 1 millón de registros por cada patología, esto me va a ocupar un huevo, ¿vale? Me va a ocupar un huevo. Entonces, esto no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es buscar dentro de pacientes todos aquellos que dentro de patologías tienen la patología. O sea, la relación no la voy a construir como tal, ¿vale? Aunque sean muchos a muchos. O sea, que eso es lo mismo que si yo ahora mismo en patología le diera a la patología, en vez de un le diera el nombre, del ID y le diera un código. Y entonces arriba simplemente quito ese array que tiene sin patología, creo yo una de códigos. Y luego cuando yo busque algo, lo busco con un filtro. Aquí, por ejemplo, en Code. Sí. Sí, yo le puedo dar un Code, le puedo dar un El ICD-10. código de diabetes pues sea día, Sí, la 639.1, creo. por ejemplo. Sí, Pues imagínate que tú arriba, algo así, en 109. se la pones también, la 639.1. Entonces, cuando tú le haces un filtro, le dices que si patologías y, y pacientes coincide el código, entonces muéstramelo. En patologías y pacientes. Sí, si un paciente dentro de sus patologías, que es un documento, Tiene la 631. tiene la 639, muéstramelo, sí. Eso no me acuerdo exactamente cómo se hacía, pero lo podríamos consultar, ¿vale? Hash, si tiene una de las patologías, no me acuerdo, pero estaba Cuando hagas una búsqueda en en base de datos, MongoDB queries, ¿vale? Y aquí tengo query documents y aquí tengo en una paginita prácticamente todo explicado, ¿eh? sí. Una paginita, bueno, tenemos query on embedded documents, ¿vale? Si quiero nested documents. Nested documents es cuando yo te he dicho que lo que pongo es un ID, ¿vale? Y lo que quiero es buscar si el nombre está dentro del ID. Esto sí lo quiero en nested documents, si tengo documentos nested. Si no, de todas maneras eso lo veremos, poco a poco lo veremos directamente en Node. Entonces puedo hacerlo así, ¿vale? ¿No tienen los deberes de lengua? Ahora estoy contigo. Dame 2 minutos. Claro. En una, cuando tú diseñas una base de datos relacional, diseñas en base a las relaciones. Many to many es importante. Aquí hay que pensar si el many to many es pocos a pocos o son mogollón a mogollón. Si son mogollón a mogollón, a mí esto no me vale, ¿vale? Incluso podría plantearme no usar una base de datos documental, ¿vale? Entonces ya me iría a otro tipo de base de datos, una MySQL, una base de datos relacional, porque tengo que manejar esos datos. Por lo general, esto es bueno porque la gente tampoco tiene tantos datos. Patologías, teléfonos, ¿vale? Phone numbers, ¿vale? La gente tiene una serie, pero tiene ¿cuántos? ¿3? ¿5?
¿vale? El que tiene el de la oficina, el de no sé qué, que como mucho. Vale. O sea, no existe la relación many to many. Si nos vamos... ¿Cómo hacer las relaciones? Si queremos ver cómo hacer relaciones, por ejemplo, dame un segundo. MongoDB. Vamos a buscar la más compleja, que es many to many. No existe como tal many to many. ¿Vale? Many to many, many to many, esquema basic, learn MongoDB de hardware. ¿Vale? Esto os lo paso ahora. Este está bien, ¿vale? Te dice, desde un punto de vista del que viene de una base de datos relacional, más o menos cómo harías las relaciones. Si es one to one, si es one to many, ¿vale? Comentarios, ¿vale? Entonces el comentario sería aquí, podría tener el blog post, te dice cómo embeberlo, ¿vale? Para meter los comentarios dentro, ¿vale? Si no quiero, por ejemplo, una colección de comentarios. Es que yo para meter comentarios no tengo que crear una colección, porque los comentarios tienen sentido solo dentro del... tienen sentido por sí solos solo dentro del blog, ¿vale? Entonces este lo meto embedded, ¿vale? Creo el objeto dentro del comentario. El phone numbers, yo no necesito una colección para los números de teléfono. No tiene sentido, ¿vale? O comentarios o citas del pollo, ¿vale? Lo que sea. Quotes. Citas que haya dicho este. Yo qué sé, pues aunque la cita tenga una fecha y no sé qué, al final es un objeto y no tiene sentido. Es decir, las bases de datos documentales están para meter las cosas así, ¿vale? Y aquí le podría decir, por ejemplo, date la que sea, ¿vale? Y el quote, ¿vale? Pues no sé, no digo cosas interesantes. La mayoría de los casos en una programación moderna te vas a encontrar con estas características, ¿vale? Aquí no hay relaciones. Yo no voy a hacer una relación. Dices, esto es uno a muchos. Es que no es uno a muchos. Lo metes dentro y a tomar por culo, ¿vale? Esto lo puedo hacer yo, por ejemplo, para meter los proveedores dentro de los servicios. Pues igual me iría más a este tipo de construcción, ¿vale? Estamos hablando de proveedores con servicios, ¿vale? Me hace falta la doble relación, el many to many, ¿vale? Si nos vamos a ver qué dice many to many, bucketing. Aquí tienes todas las aproximaciones que puedes hacer, ¿vale? Tienes un montón de aproximaciones que puedes hacer. Un many to many, por ejemplo, lo que te hace es efectivamente el tema por los identificadores del modelo, ¿vale? Es 1, 2, etcétera, etcétera, y aquí te dice cómo hacer find one cómo hacer para embeberlo, ¿vale? One by embedding, ¿vale? Cómo hacer para sustituir esto por el elemento paciente, ¿vale? Pero tú no estás diciendo que esto pertenece a categories, eso lo dices en código. O sea, aquí no estás diciendo esto es una foreign key a no sé qué, no. Aquí has metido esto y que sea lo que ella quiera. Es el número de documento de otra colección, probablemente. ¿Vale? Y aquí tienes pues cómo hacer. Aquí tienes, digamos, los patrones habituales para la gente que todavía pensamos, entre los que me incluyo, ¿vale? Esto para mí es necesario, entre los que me incluyo, que piensa en base de datos relacionales. Pero ¿por qué decía esto? Vale. Y luego hay que pensar también que no es necesario tener la relación duplicada, ¿vale? Si por ejemplo tengo servicios, services, service, ¿vale? Tengo servicios, y esto por ejemplo tengo algo así, tengo un tipo de objeto que es name, el nombre del servicio, o sea, nombre del servicio, y luego tengo, vamos a suponer,
el proveedores, suppliers, ¿vale? Y tengo aquí un array de suppliers, ¿vale? Con sus códigos, los que sean, lo tengo por código. Y aquí tengo el objeto de supplier, ¿vale? Y tengo el objeto de supplier que sería name o title o name, Perico, Pedro, ¿vale? Dices, esto voy a ponerle la relación de servicios. Aquí tengo el ID, ¿vale? También, que no se me olvide. En Mongo tiene un subrayaico, ¿vale? El ID que sea este mismo, ¿vale? Copiarlo. Yo aquí podría tener, quiero aquí los servicios. No, tampoco es necesario. No necesito crear esa relación, ¿vale? Porque lo puedo solventar, ¿vale? Haciendo una consulta sobre servicios. db get collection, ¿vale? De services. A ver, que no me acuerdo exactamente cómo era esto. db.getCollection. Dame un segundo. El RoboMongo. Esto necesito chuletas. db get collection services, sí. Vale, y le hago un find. Y esto no me acuerdo exactamente, pero creo que es algo así como services, ¿vale? Y es que no me acuerdo cómo se pone para que tenga el ID, ¿vale? El 9384. Creo que algo así, era algo así la consulta. Entonces, en vez de coger Pedro y coger sus services, lo que hago es irme a los servicios y buscar todos los que está Pedro, ¿vale? Ya está. ¿Vale? No necesito esa bidireccionalidad, ¿vale? Ya la tengo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en un momento me cargo Pedro, de aquí no va a desaparecer, ¿vale? Porque no existe la integridad referencial. O al menos no se usa. No sé si al final Mongo ha implementado algo de integridad referencial, pero no existe esa. Entonces, yo si en un momento me encargo Pedro, tendría que por código buscar aquellos sitios donde estaría ese servicio y cargarme ese servicio, eliminarlo, ¿vale? Es que no me acuerdo cómo era. Query, find size UM in nested field. No, pero esto es nested field. Is step Mongo query in array nested. Que no me acuerdo cómo era, pero bueno, no era muy complicado. Sí, no creo que no lo he hecho del todo mal, ¿no? Viene a ser así. Pues viene a ser así. O sea, mientras que tenga que contenga ese elemento. ¿En esto me he explicado? ¿Vale? ¿Me he explicado? O sea, no es necesario. ¿Vale? ¿Qué me dices? Joder, pues esto tiene problemas. Sí, y ventajas. ¿Vale? Yo no... ¿Qué es mejor? ¿Una base de datos? La integridad referencial Te la haces por código. El objetivo es hacerla por código. Yo no sé si existen plugins en Mongo que te generan integridad referencial, historias de esas. Pero normalmente si tienes una base de datos documental es para no hacerlo. ¿Vale? Es para no hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Tampoco tiene un esquema. El esquema depende del código. ¿Vale? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que sea así. ¿Vale? Tengo... Esto era Pathologies. ¿Vale? Un paciente... Voy a quitar un poquito todo esto. Y le quito Water from Numbers. ¿Vale? Yo puedo tener un paciente que sea así. ¿Vale?
que es del año pasado. Y hace 2 meses se me ocurre que en el formulario le voy a pedir también el teléfono. Y el siguiente paciente es otro paciente, ¿vale? Tiene otro código. No es Marisa, es Pedro. Todos son López, son de la misma familia. Y este tiene Phones. ¿Vale? Pues bueno, pues este tiene Phones. ¿Vale? Y este no. ¿Ven? ¿Inconvenientes? Pues bueno, pues que tengo que pensar que es posible que los pacientes antiguos no tengan teléfono. ¿Vale? O que incluso en un momento dado la estructura sea diferente. ¿Vale? Ventajas. Pues que he evolucionado en mi aplicación y no he tocado ni una coma de la base de datos. ¿Vale? No es mejor ni peor una base de datos documental. Diferente. O sea, no. A ver, es para cosas diferentes. Sí, o sea, para... Tener la estructura, pues tienes que coger una relación. Hmm. Y solamente quieres meter datos a casco porro, pues una documental. Las documentales funcionan muy bien, funcionan muy rápido, funcionan... y cada vez son más habituales en sitios más grandes. O sea, Mongo, ya te digo que yo casi no conozco ya casi ninguna empresa que no tenga un Mongo. Las hay que solo tienen Mongo. Estamos hablando pymes, gente 50 empleados o algo así. Las que solo tienen Mongos. Y es que prácticamente es que hoy en día es que Mongo es que da tanto jugo. Y luego lee muy rápido. Va muy bien. Lee muy rápido, no tiene integridad referencial, sencillamente chuto ahí, entonces no tiene nada que comprobar. Insert, pues insert. Pues insert por para adelante. ¿Vale? Las consultas sencillas son muy rápidas, las consultas complejas son tremendamente lentas. ¿Vale? Pero no se ha hecho tampoco para consultas complejas. Entonces, yo tenía en el típico ejemplo de facturas y líneas de facturas. Aquí no, aquí yo tendré facturas. ¿Vale? Y mi factura tendrá toda la parte de cabecera, de número de factura, no sé qué, el cliente. Aquí sí que podría tener un enlace, ¿vale? Pero puede que no, ¿vale? Porque no tengo un registro de clientes. Soy un minorista y no me hago el registro, ¿vale? Yo cojo los 4 datos que tengo del cliente y suficiente. Y si veo que el cliente, vamos a ponerlo también el cliente, ¿vale? DNI, los puntos tal, ¿vale? J y... ¿vale? DNI le pongo no sé cuántos J y tengo, pues necesito todos los datos de facturación, como por ejemplo domicilio, etcétera. ¿Vale? Vale, lo que sea. Y luego aquí tengo las líneas de factura. Las líneas de factura no van a dejar de ser más que un array. ¿Vale? Con las líneas de factura. No quiero decir que sean IDs, ¿eh? A ver si me equivoco, pero tendría las líneas de factura que sería cantidad, ¿vale? De lo que has comprado, precio, a 7 euros cada uno, y IVA, lo que sea, ¿vale? Y aquí, sencillamente tengo un array. No necesito más colecciones ni más tablas para generar líneas de factura. Vale, pongamos que los clientes... ¿Vale? Yo he dado de alta al cliente para hacerle una factura. ¿Vale? Pero yo no soy típica empresa pequeña, con un sistema pequeño que es de facturación minorista. ¿Vale? Y entonces muchas veces dicen, voy a ver si tienes la ficha. ¿Vale? Esa puta ficha, ¿vale? En muchas ocasiones hoy en día se está generando así. ¿Qué es lo que hace la ficha? Me busco dentro de la colección facturas aquellas que tiene el cliente con el DNI este.
y me traigo los últimos datos. O sea, yo no guardo los datos. No me hago ni siquiera una colección de clientes. Sencillamente, mi colección de clientes está embebida dentro de las facturas. Y mi cliente, los datos buenos son los de la última factura. Y a tomar por saco. ¿Vale? Entonces, vas como un tiro. Parece más cutre, pero no lo es tampoco, ¿eh? En el fondo, todas las técnicas de event sourcing y eso que estaba mirando el otro día de Kafka y tal, muchas veces te dicen que los datos buenos son aquellos que se han disparado en el último evento. ¿Vale? Los datos buenos del cliente son aquellos que tienen la última factura. Entonces, si le voy a hacer una nueva factura, puedo comprobar los datos, pero le he puesto el DNI y me traigo los datos de dentro de la colección de facturas. ¿Vale? Me traigo los datos de la última factura donde le había puesto. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Esto es habitual? Joder, y tan habitual. Y os voy a explicar también por qué. Porque si yo aquí en los clientes pusiese un ID, ¿vale? Y le hiciese un ID al cliente, yo en el momento que el cliente cambia su domicilio, ¿vale? La factura de hace 3 años pondrá el domicilio nuevo. Y eso no puede ser. ¿Vale? La factura de hace 3 años tiene el domicilio que tenía. ¿Vale? Y la factura es algo legal y sellado. ¿Vale? No puedo cambiar el domicilio del cliente. Al menos dentro de la factura. Movistar. Dime. Ese problema creo que lo tiene Movistar. Yo me empeñé en que me cambiaran la dirección y me decían que no podían cambiarme la dirección. Y tengo todavía la dirección que vivía hace 15 años. Típico problema de base de datos relacional. A ver, esto normalmente lo que tienes en una base de datos relacional es que tienes el cliente, tienes el y luego tienes el snapshot, el cliente snapshot. ¿Vale? Que es los datos que tenía el cliente en aquel momento. ¿Vale? Esto en una base de datos relacional. Aquí pues tampoco lo necesitas. Quiero decir, en el fondo hay que pensar un poco en documental. A mí me cuesta también, ¿eh? Me cuesta. Pero que tampoco está, aunque parezca cutre, ¿vale? Buscar a los clientes dentro de las facturas, ¿vale? Tampoco es tan descabellado si lo único que está haciendo tu sistema es facturar. ¿Vale? Si hace muchas más cosas, yo tendría un cliente, pero muy probablemente tendría un elemento cliente, pero probablemente ni siquiera lo relacionase aquí. ¿Vale? Lo que haría sería buscar pues algo parecido a lo que he hecho aquí. ¿Vale? Suppliers. Si quiero ver toda la factura del cliente, buscaría aquí dentro por el DNI del cliente. Y ya está. ¿Vale? Pero aquí no me guardaría la relación. Probablemente no me guardase la relación. Porque lo que quiero aquí es el snapshot. La factura se generó con unos datos. Esos son los datos. ¿Vale? Y además la puedo generar, incluso el documento JSON es válido también para electrónico. ¿Vale? Para guardármelo y se la hacienda tal cual, con un sellado de tiempo. ¿Vale? Entonces, hay que pensar un poco en documental. Sí que es cierto que es un poco raro. Yo suppliers y services no me complicaría bien y no le haría la doble relación. Si quiero saber qué servicios hace Pedro, busco a Pedro, o incluso aquí podría tener incluso los suppliers, ¿vale? Esto ya aquí igual me la cojo con pinzas, ¿vale? Pero buscaría el ID de Pedro dentro de servicios y ya está. ¿Vale? Y estas consultas van muy rápido, ¿eh? Van muy rápido. Si algún día hay 10 millones de documentos, otro gallo cantará. ¿Vale? Otra cosa será. ¿Vale? Pero eso será un problema de cuando la empresa pueda gastar varios millones de euros en una base de datos documental de pago, ¿vale? Que también las hay, base de datos híbridas, como PostgreSQL, que puede tener, es relacional y puede tener campos documentales o cualquier otra cosa. Y eso pertenece al mundo de las bases de datos. ¿Vale? Y ya en plan profesional, cuando ya estamos hablando de gastarte pasta, millones. MongoDB. Yo tengo, por ejemplo, en una base de datos de Mongo, todos los consumos mensuales de todos los españoles desde hace 10 años. ¿Vale? Y lo tengo en Mongo. Y eso tira como un campeón.
O sea, de cada un punto de suministro, yo solo tengo el código CUPS, ¿vale? Eso, no puedo relacionar el código CUPS con el cliente, a no ser que sea cliente mío, pero tengo todos los CUPS, entonces cuando un cliente quiere darse de alta, ¿vale? Pues miro el CUPS y tengo todos los consumos, ¿vale? En ese momento, en el momento que el cliente quiere darse de alta, ya puedo consultar los consumos. Ya me da el CUPS, me proporciona el CUPS y tengo todos y no son mensualizados, pero son diarios, ¿eh? Tengo una entrada por cada día de cada uno de los 25 millones de puntos de suministros, ¿vale? De 10 años. ¿Vale? Y tira como un campeón. Ese mongo. O sea que no es... Sí que es cierto que no hago grandes consultas, no le digo súmame todos los consumos del planeta. ¿Vale? Esas cosas no, esas barbaridades no las hago. Yo que me voy a por el documento en sí. ¿Vale? Yo quiero este CUPS, el histórico de este CUPS. ¿Vale? Que pueden ser 2000 o 3000 líneas, eso no es mucho. ¿Vale? Y tengo, pues eso, CUPS. Tengo CUPS. ¿Vale? Que es el número de CUPS. Y tengo consumos. En cada consumo, fecha, consumo. Y así, pues, miles de líneas. Y ya está. Y con eso, y esto va, bueno, alguien me pide ese CUPS y es que lo recupera a una velocidad. Esto si fuese una base de datos relacional, como tendría que ir a la tabla de consumos para ello, tardaría muchísimo más. Pero mucho más. Vamos, mucho más. Vale, ya os digo, por mucho índice que le pusiese, estamos hablando de milisegundos probablemente, pero estamos hablando de tardar pues 100 veces en milisegundos, una contra otra, 100 o 1000. Esto va muy rápido. Bueno, pequeño descanso, ¿no? Vale, y nada, y seguimos trabajando. Mañana vemos cómo usar Mongo desde Node. ¿Vale? Que vamos a usar directamente las consultas. Ni siquiera vamos a usar consultas. Va a ser incluso más sencillo. ¿Vale? Veremos al principio. Luego ya veremos si queremos consultas de algún estilo. ¿Vale? Muy bien. Voy a ver qué le pasaba a Marcos. Parece que no tiene unos deberes. Qué poco organizadico es. Ahora vuelvo. Hasta ahora. Si la has hecho. Máximo te ha dicho que no. Máximo me ha dicho que no lo tiene. Vale, voy a ver. Y los demás no se han conectado. Esto. Esto. Sí. Página 64 Sí, lo acabo de acabar. Vale. A ver si lo tiene. Como si lo pasan por el chat ese. Eso te va mucho. No, no sé.
Aquí está. Es esto, ¿no? Sí. Voy a poner, es la página 72, ¿no? Sí. Mira, un poco. Sí, es la 72. Vale. Vale, va a ser fácil. Bueno, más o menos. Emilio, Alfonso, tío, buenos días. que te moleste. Dime. No, es que, mira, el tema es que te voy a compartir pantalla un segundo, ¿vale? Sí. A ver, el tema es que, claro, lo que quieren comercial, claro, nosotros les hemos hecho este listado de trámites. Claro, estos son los listados de trámites, pero claro, yo qué sé esto de quién es, qué curso es, cuál es el nombre que he hecho, ¿por qué? Pues porque esto está en la base de datos de tramitación, está aquí. Hmm. O sea, esto es API trámite que Noelia lo ha guardado en la base de datos de tramitación. Sí. Pero claro, tú en Tesla, cuando quieres mostrar en el front la tramitación, no puedes machear estos trámites con quién es el tío y tal. Tienes el enganche del CUPS, pero no tienes nada más. Ajá. Realmente sí que se puede hacer, pero te lo tengo que hacer a nivel de base de datos. Claro, entonces lo que estaba viendo es que lo que te quería comentar es que he instalado la extensión DB-Link. Sí, es el DB-Link de todavía. Vale, entonces he hecho esto. Aunque se puede hacer una vista. Y efectivamente me he traído estos dos campos que son de API trámite, que está en la base de datos de trámite, y estos dos campos me lo he traído de producto, que está en la base de datos de UMMDB. Entonces las he enganchado las dos. Y era para comentarte lo que he instalado una extensión por si afectaba en algo. Sí, ¿y necesitas la extensión de DB-Link para hacer vistas? A ver. Views. ¿Para qué? Para hacer vistas. A ver, es que una cosa es tú estás hablando de esto. Tú estás hablando de DB-Link en Python. No, estoy hablando de DB-Link de base de datos. Yo jugaba con DB-Link en Oracle, vale, como si estuviese loco. Pero en Oracle existía un DB-Link, tú podías hacer DB-Link, que lo que hacías era traerte la tabla, ¿vale? Y tienes acceso a la tabla, Vale, que es directo. eso está aquí. Eso Y está aquí, pero yo no he sido capaz de hacerlo. Mira esto. Entonces, hay una cosa que se llama el Foreign Data Wrapper, ¿vale? Que te dice, tío, tú tienes una base de datos, tienes una segunda base de datos, ¿vale? Y bueno, instalas la extensión Postgres F de Foreign Data Wrapper, luego creas el servidor remoto, luego creas el user mapping, creas la tabla externa, ¿vale? Y te hace un enlace. Entonces yo supongo que aquí, cuando lo haces, aquí en public tienes tus tablas y tienes las tablas externas. Entonces te crea un enlace aquí. Y con ese enlace, tú con librería de Python puedes llamar a esa tabla y puedes usarla como si fuese un modelo de llamada. a ver, yo creo que directamente el DB-Link está bien. Pero sí que normalmente existe otra posibilidad, porque el DB-Link lo que te hace es traerte una tabla y como si estuvieses dentro, ¿vale? Entonces, cuando tú proteges un poco las bases de datos, normalmente, de todas maneras, le echaré un vistazo, eso como se implementa en MySQL, cuando lo hacía en Oracle, era hacerme una vista de una tabla dentro de otra base de datos. Entonces, cuando yo hago la vista, lo que hago es una tabla que no puedo modificar. ¿Vale? Con el DB-Link en principio me traigo la base de datos. De la otra forma es una tabla que no puedo modificar, entonces Es que yo sí que quiero modificarla.
quiero que en tramitación ellas... Ah, bueno, entonces DB-Link. Entonces, bueno, no, puedes puedes hacerlo a través de una vista, pero bueno, entonces DB-Link te es el que te funciona. ¿sabes? No sé, pues lo he hecho así, pero era por comentártelo. Mm. También existe por ejemplo, puedes tener varios modelos diferentes en diferentes sitios de Django, ¿vale? O sea, cada modelo puede tirar contra una base de datos diferente, si no recuerdo mal. Eso yo sí que puse tres bases de datos a veces. Lo que pasa es que para eso hace falta poderse traer el modelo, que es lo que he comentado yo, que lo dejamos un poco a mitad ahora con todo el tema de implantación, que es el poder subir dependencias, ¿vale? Y que te bajes el modelo con pip, ¿vale? Me bajo mi modelo y así lo puedo usar en 3 sitios diferentes. Claro, hombre, si yo aquí, o sea, si yo pudiese usar el modelo, es que yo lo que necesito es en una sola query traerme todas las tramitaciones Sí. con otros datos de otras tablas, porque si no, yo tengo que hacer una query del modelo de tramitaciones. Imagínate que yo me puedo traer el modelo. Vale, me traigo el modelo de tramitaciones, pero me lo he traído, pero es que tengo esto. Claro, yo ahora a cada registro tengo que meterle el CUPS, tengo que meterle el nombre, tengo que meterle quién es el agente, y entonces esto es un lío, ¿sabes? Porque no puedo, o sea, tendría que hacer una query para cada registro, para traerme el resto de datos, y sería un infierno. Sí, tendrías que hacer una Sí, query no, o una solicitud. ¿Vale? También teníamos pendiente el tema de CQRS para el tema de base de datos solo de lectura. ¿Vale? Pero eso ya os lo comentaré más adelante porque tampoco quiero meter muchas cosas ahí en cartera, pero tal y como vais ahora tampoco quiero meter mucha leña al fuego. ¿Vale? Que es... Así que sí, vamos a dejar un poquito tranquilo. Pero el CQRS son bases de datos que al final son bases de datos súper optimizadas para la lectura. ¿Vale? Cuando ya voy a hacer la escritura no pasa nada porque no me tengo que traer una lista de 200 o de 1000. ¿Vale? Entonces es generar, por ejemplo, una base de datos que si tenemos todos los eventos se genera automáticamente una base de datos para optimizar lecturas. Bien, pero eso ya lo veremos, ya lo trataremos más adelante. Por el momento... que aquí entran en juego varias cosas que están pendientes también. Sobre todo el tema de que te puedas bajar por pip el código de otro sitio, ¿vale? Eso. Pero bueno, en tu caso, si lo que quieres es tener la tabla como si estuvieses dentro de la base de datos, ¿vale? De hecho, la hicimos multibase de datos, ¿no? Que mira que le dije yo que por qué no la hacía multiesquema. es multibase de datos y es multiesquemas. Sí, no, pero realmente no es multiesquema, o sea, cada base de datos tiene un esquema. Sí, exacto. Eso, Claro. eso sí que estuve hablándolo con Luis y dije, métele varios esquemas, que al final no te haría falta el DB-Link, tú puedes cruzar esquemas, ¿vale? No lo sabía eso. Son como bases de datos diferentes, pero no te haría falta el DB-Link, o sea, en una base de datos multiesquema. Podrías Pero es cruzar que esquemas de una forma más sencilla porque toda la seguridad funciona igual. Pero bueno, da igual, el DB-Link está ahí. eso habría sido lo ideal, tío. Porque tú te haces un esquema que sea intranet, otro esquema que sea tramitación y otro de facturación, y al tenerlo en la misma base de datos, La Generalitat funciona así, ¿eh? Por multiesquema. claro, es que En Oracle, pero el Oracle es lo mismo. yo no sé qué sentido tiene. No, Pero un tema de seguridad, ¿vale? Porque los usuarios son diferentes. ¿Vale? O sea, el grupo de usuarios es diferente. Pero sí que es cierto que había que cambiar las cadenas de conexión en la aplicación, pero bueno, es añadir 2 puntos y le pones un nombre de esquema, ya está. ¿Vale? Porque por defecto es public, pero le puedes llamar el esquema, le llamas como te da la gana. ¿Vale? Y así es más fácil compartir datos. Va a ser queries cruzadas. claro, si lo haces con esquemas, sí, pero bueno. Bueno, Bueno, no sé, a mí esto del DB-Link me vale. O sea, yo
No, el DB-Link existe y existe desde el principio de las bases de datos grandes. Esto, vamos, pues, todas las integraciones hace 15 años se hacían por DB-Links. ¿Vale? O sea, que tanto web service y tanta leche si puedo hacer a la base de datos. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, dependía de la base de datos de otro. Vale, me apunto yo de todas maneras lo del DB-Link. Bueno, yo lo he instalado ya. Sí, sí, no, básicamente por echarle un vistazo, por echarle un vistazo, ¿Sabes lo que te quiero decir? sí, eso funciona bien. Yo he usado DB-Links en mil ocasiones y le haces exacto, un inner join con un DB-Link y ya está. Entonces, es como si tuvieses al DB-Link, creo que tiene una serie de permisos, los tenía Oracle, no sé cómo va a funcionar esto. Sí, Pero- aquí, bueno, aquí me pide pues que le diga a la base de datos el puerto, el host y me pide el usuario y el password el password de la base de datos final. para que me acredite Mm. esa base de datos. No es tan guay como en Oracle. En Oracle podía cerrarle, acreditarle por medio de ponerle 3000 permisos a través. Si viene a través de DB-Link tiene estos permisos, si no tiene estos otros, ¿vale? Pero, en fin, que es más que suficiente. Más que suficiente. Sí, no sé, Mm. pues eso. Pero bueno, eso funciona bien. Sobre todo si está dentro del mismo motor. Si está fuera de otro motor, es un poquito más complicado, pero también se puede. O sea, incluso podrías tener la base de datos en motores diferentes y hacer lo mismo siempre que las naturalmente las versiones sean compatibles. Además. Sí. No, claro. Bueno, porque esto es muy propio de cada base de datos. Vale, pues Sí, yo me lo apunto básicamente por echar un vistazo, igual replantear si el tema de multibase de datos o irnos a multiesquema. ¿Vale? Pero bueno, para más adelante, eso lo tengo ahí en mi lista del to-do. ¿Vale? Y para más adelante, cuando vaya habiendo tiempo, pues iremos planteando mejoras. vale. Bueno, yo voy a usar esto, ¿vale? Sí, sí, por para supuesto. las tablas y Eso poder no hacer te esto. debería no te debería dar demasiado problema. Vale, Vale, pues era eso, Gonzalo. gracias. Que te molestaba. Sí, sí, no pasa nada. Lo que pasa es que te he visto tarde porque Nada, las notificaciones de Discord desaparecen. ¿Vale? No, o sea, no me doy cuenta. ni te preocupes. Si no llevo los cascos puestos, vamos, menos cuenta. Nada, ni te preocupes. Vale, Venga, tío. un abrazo, Ya Emilio. hablamos entonces. Hasta Vale, mañana. hasta ahora. No imprime esto, ¿eh? ¿No? A ver, tengo la Igual es que impresora se ha aquí. apagado. Ah, no es que esté apagado. Es que no la tengo enchufada aquí al ordenador. Ah, yo ya podía darle vuelta. Yo digo, ¿qué le pasa a esto? Y claro, a no ser que la enchufe. Ya. Bueno, podría ir por wifi. Pero no es una impresora de wifi. Es de ordenador. Es una impresora de cable. ¿Tú sabes o no? Bueno, es un churro, pero que sí es una foto. Esto, como no tengo ahora faena, José Navarro, me apunto en el Trello, hago una ruta, voy a poner una ruta en el router que va a ser la del buscador Vale. y en el formulario del buscador lo que yo escriba lo voy a meter en la ruta por parámetro y así cuando vaya a la página del buscador recupero el screen ese que se haya puesto para que luego pueda filtrar los proveedores. Lo tenéis casi todo ya, ¿eh? Os veo lanzar. Menos mal que mañana pongo la parte del servidor. ¿Vale? Que os vais a divertir un rato. La dejo preparada, no la maqueto ni nada, pero vale. La ruta del SEAT, pongo el parámetro, que es solamente el formulario del buscador, ¿no? Cuando se escriba ahí los textos. Y luego cuando llegamos ahí, pues
vais a usar todos la misma base de datos en la nube, ¿no? Sí. Sí, sí, no, como no queráis. hay problema. Como queráis, para que de esa forma tendréis los mismos datos, los de prueba y la mierda que meta cada uno. ¿Vale? Eso es bueno y malo. ¿Vale? Eso es bueno. Tiene sus ventajas e inconvenientes, como todo. Y borrar, ¿no? Si haces alguna prueba, entras y borras. Sí, entras y borras o incluso es que desde mañana si queréis desde Node veis como incluso podéis hacer un script en Node para manejar la base de datos. ¿Vale? Eso es muy fácil. ¿Vale? Es muy fácil. Y cuando... A ver, Node en el fondo estaba pensado para... Node en el fondo estaba pensado para hacer scripts. ¿Vale? Cuando digo scripts, digo programas cortos que ejecutan, hacen una función, ¿vale? Como en Python, ¿vale? Para sustituir a Python y tal en los scripts. Lo que pasa es que la cosa se le fue de las manos. ¿Vale? Y entonces a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si hago yo un script, ya que todo esto va por módulo? ¿Vale? Porque era la primera vez que se veían módulos en JavaScript. ¿Por qué no me hago un módulo que que haga un servidor HTTP? Y ahí empezaron a liarla ya. Se le fue de las manos y Mongo hoy en día, yo no sé cuántos usuarios tiene Mongo, pero... Mongo... No sé, es que no sé cuántas instalaciones debe haber de Mongo hoy en día, pero es que... Y ves, Mongo te dice, todos estos usan Mongo, ¿vale? Y es todo cierto. Es decir, ¿vale? Esto es cierto. Tenemos, por supuesto, hoy en día, pues la ciudad de Chicago, Sega, Coinbase, Telefónica, Gap, AstraZeneca, EA, la de videojuegos, Medtronic, Nokia, Cisco, SAP. Es que SAP está usando Mongo, es que lo usa todo el mundo. Todo el mundo tiene alguna aplicación en Mongo por ahí perdida. Igual no son sus máximos sistemas, pero es que hacer las cosas tan rápido se le fue de las manos, ya te digo. Y sin embargo, pues la gente se puso a hacer módulos y módulos. ¿Vale? El core tiene poquito. El core no hace nada realmente. No es un generador de scripts. Entonces veremos, os enseñaré, por ejemplo, bueno, creo que Paco tú ya lo has visto, el tema de Mongoose y toda esa historia. Hice un ejercicio ¿Vale? Es que que tenía que ser con el Mongoose te haces el import Mongoose, te haces otro y dices borrar toda la tabla y te haces ahí lo que quieras. ¿Vale? Sí, básicamente lo que vamos a usar es Mongoose y Express. Usaremos también el Body Parser. Y no hoy, pero más adelante usaremos otro para meter... Vale, que esto sí que es una maravilla. Es que con Mongo hay cosas que se hacen muy fáciles. ¿Vale? El tema de meter imágenes y meter binarios. Bueno, os dejo que parece que vais bien. Vale, ¿estamos por proveedores? Vale, dame 2 minutos, estoy con vosotros, ¿no? ¿Estamos por proveedores? Era por hacerlo todo ya, o sea, hacerlo... Luego de ahí se copia y se pega. ¿Sabes por qué esta vez? Vale. Entonces de aquí es... definir los elementos de los proveedores. Ya no sé ni lo que decir. ¿Vale? Ahora hacemos un checklist de requisitos. Vale. ¿Qué necesitamos? El ID. ¿Qué más? El nombre. Creo que tenéis el CIF también. CIF. Lo mismo que teníamos en En el JSON. en JSON.
solo y correo. Vale, pues ir dictándome así. Sí, venga. CIF, ¿qué más? Sí, correo, teléfono, servicio y descripción. Servicio y Descripción. descripción. Ok. ¿Vale? ¿Hemos terminado? Sí. Vale. Supplies, crear modelo. Crear modelo y crear servicio. Bueno, ¿hacemos este el de servicios? ¿Hacemos este también? A ver. Y esto de SIDE, ¿qué más? Creo que estará en... Mensaje, deseo, verano, silla, camino y café. Vale. ¿Qué falta aquí? Crear un servicio de suppliers, aquí que tenemos que poner. Descripción. Gráfica, por ejemplo. ¿O qué más? ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? No lo veo. ¿Eh? En el servicio. Es que primero crea el modelo, no te metas tan a profundidad. Nada, el modelo ya. Pues entonces nos vamos a crear el modelo ya. Entiendo que sí. O Vale. sea, el componente del modelo. Vale, pues entonces ya podemos los equipos, cada uno hacer su modelo. Correcto. Vamos, esto es rapidín también. Tiempos y eso aquí no creo que sea necesario. Esto es ya, esto está hecho ya. ¿No? Claro, tira aquí. Esto está hecho ya. Esa es la palabra. Ya que está aquí. Esa es la palabra. Yo, jefe, yo... Si algún día lo ponemos en producción, igual sí. Igual pongo pasta en esto. Igual. A ver si me deja cambiar la ventana. Por cierto, ¿te has actualizado al 20? Ubuntu. No. Pues yo la que lo he puesto en la máquina pequeñita y me vale la hostia. ¿Mm? Yo creo que pasa es que Hago la máquina pequeñita y ahora ya me ha entrado. cuando termine un poco los cursos y tal, que me lo tengo todo instalado, le voy a hacer una limpieza porque lo tengo desde el año 16. Bueno, que lo tengo de la versión 16, ya estamos casi en la Estamos en la 20 ya. en la 20 y he ido actualizando, pero quiero poner una desde cero. No, actualízatela, no te lo pongas desde cero, Se actualiza muy bien. Ahora es que como cometí el error de meterme también algunas otras cosas ¿cómo se llama? De capas de vistas, historias y para probar, ay, cómo mola esta, y al final es una puta mierda. ¿Vale? Entonces las tengo por ahí y me da un poco de miedo. Es cuando sepa que al día siguiente puedo estar tranquilo, me actualizaré todo. Y luego no me puedo actualizar la última versión porque Docker ha metido una importante. Uy, eso no lo sabía. Docker ha... A ver, tiene su importancia o no su importancia, pero digamos, la última versión, la última actualización de Docker tengo que reconstruir todos los contenedores que tengo por ahí perdidos, ¿vale? Entonces, no es demasiado importante o no debería serlo siempre que no tuviese yo un contenedor que no tengo volúmenes ni nada porque me desplazo directamente el contenedor entero, me hago una imagen y no tengo volúmenes ni nada y ni siquiera puedo subirlo a internet y tengo 30 gigas de datos de Siemens. Entonces
Se me da. Normalmente lo arranco, solo reconstruirlo estaría ahí. No quiero ni pensarlo. Bueno, pues ya tienes faena, entonces si tienes que hacerlo desde cero, ya tienes faena. Bueno, a ver, centrémonos. Aquí en el generate component components, ¿cómo le vamos a llamar al componente de Proveedor, ¿no? Proveedor. proveedores? ¿Por? Barra. ¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo bien? Sí, puede ser. Creo que es proveedores barra proveedor. Creo. ¿Así estaría? A ver, yo siempre me lío con la. Bueno, le damos y si hace no nos gusta lo que está porque nos crea un algo de más. Es que no. Sí, ¿no? Bueno, le digo proveedor. Pondría todo en minúscula. Tampoco. Alfonso, Dime, seguro. voy. Ah, espérate, no. Ya está, ya he encontrado. N. Sí. Vale. Había saltado una E. Bueno, Ya. ya lo tenemos. Components. Tenemos components. Espérate, no, ese es el model el que tenemos que hacer ahora, no el component. Vale, eso es generate class. Me he equivocado aquí. Generate class y lo metes dentro del model. Sí. Y sería igual, ¿no? El resto lo haríamos igual, ¿no? Components no. No, components no. Class, models. 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 Nada. Ya tenemos model. Bueno, ya hemos creado el componente del otro. Vale, y ahora aquí. ¿Qué ponemos? Dos puntos. Number, ¿no? ¿Sabes cómo o punto y coma? Disculpa, es que estoy mirando. Punto y coma. No, tranquilo. Sí, ahí. Idioma. Efectivamente. Exacto. Si no lo pones, depende del linter que tengas, te dará error o no. ¿Vale? Eso depende del linter, o sea, en JavaScript te lo va a coger y TypeScript te lo va a coger. Pero en teoría le tienes que poner public, private o protected. ¿Qué más habíamos dicho? ¿Nombre? Era nombre. Decirme porque si no tengo que andarlo. Era nombre. Este es string. ¿Qué más? Servicio. ¿Perdón? Servicio. Servicio. ¿Tal cual? Servicio. No te estoy viendo. Ah, que no me estás viendo. Bueno, ahora lo repasamos. Después de servicio.
¿Nos falta algo? No, entendí. Creo que no. ¿Perdón? Es que os oigo muy bajito, de verdad. Voy a ver si tengo... Que también me da cosa subir mucho el volumen para que no se acople. Pero como no tengo cascos... No tienes que tener el control. Constructor, exacto. Constructor y entonces este constructor, nombre, tal. Pero que un constructor, Alberto, tú lo tienes también. ¿Perdón? Ah, está, ya lo tengo. ¿Qué me ha pasado aquí? ¿Qué me ha pasado aquí? ¿Qué estoy aquí? ¿Entra los paréntesis? No, aquí son comas. Es que son comas, ahora no son comas, ahora son... Vale, ya está correcto. ¿Vale? Ahora en teoría está. Se te oye fatal, compi. Sí, yo por mí lo doy por listo. Y ya puedo. Por lo tanto, a ver. Bueno, eso ya cuando venga la jefa le iremos diciendo lo que tenemos terminado y que lo vaya pasando ella a Dome. Hola, a ver si podía coger una cita con fotografías. Tendríamos que pasar ahora ya a crear el servicio. ¿Vale? ¿Qué le decimos a crear el servicio? ¿Nada? Nada. Un poco apurado. Por la tarde, ¿qué hora tienes? O nos tiramos directamente a crearlo. Por la tarde. Claro, vamos a ir adelantando. ¿Mañana por la mañana qué hora? Yo prefiero ir adelantándolo a quedarme esperando. Sí, no, sí, pero pero adelantamos... Ah, perdón, es que no estoy compartiendo, perdón. Estoy compartiendo todavía eso y me había cambiado yo a... Es que no me acuerdo de cambiar la pantalla. He cambiado aquí. Vale, lo que quería decir es que si esto lo íbamos a modificar o no. O sea, le vemos aquí lo que vamos a hacer, lo que vamos a necesitar o directamente nos tiramos a crear el servicio. No, vamos a hacerlo perfectamente bien lo que Por eso. Entonces... A ver, descripción. ¿Qué necesitamos aquí en el... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué componentes? ¿Qué tendrá la lógica? habría que
Vamos a ver, vamos a hacerlo un poco requisitos. Vamos a hacerlo un poco así, luego a ver si... A ver. Crear el... que esto ya lo hemos hecho, pero componente con... Así lo tenemos también de chupileta. NG... ¿Cómo era? ¿Cómo se creaba el componente? Lo acabo de hacer y ya no me acuerdo. Con class. No, este es el componente. El class era el otro. Entonces, el component, ¿Cómo lo hemos hecho? era component, ¿Cómo lo hemos creado? Es que no lo tengo para poner proveedores, proveedor. ¿Qué lo he puesto con el plural o en singular? con plural. Plural. Components. Ay, joder, ya se me ha ido. Decirme, sacar. A mí me pasa igual. Es que como yo voy abriendo y cerrando la hoja de... Claro. Barra component. No, barra componente era no. Ah, espera, ya, es que lo estoy haciendo mal. Sí, no, esto me lo dijo el... Component, ahora sí. Barra Ahora sí. Vale, añadir eso. Que eso ya lo tenemos. Exactamente. Bueno, yo no era el paciente. Ahora, definir el proveedor component. Definir la clase. Esto lo podrías poner también. Vale. Implementar. Sí, mañana hablamos y cogemos cita para la mañana. Entonces, mañana con C, ¿correcto? Vale, gracias. Básicamente eso, ¿no? De acuerdo, gracias. Disculpa, que estoy de médico yo también. Mañana me tendré que pelar. Me pelaré parte del almuerzo. Y un poquito de tiempo. Dime. No. Esto que va a tener a raíz. Vamos a necesitar aquí. Variable. ¿Eh? Ahí tendremos que definir cada proveedor, colocarle el nombre al proveedor, o sea, asignarlo, el URL, en este caso no creo que no va a tener imagen, ¿sí? No le hemos puesto imagen, no, pues nos faltaría la imagen. Sí, podemos poner una imagencilla, sí. Vale. Y luego tendrá el array de los servicios. El que no lo tenga en Mongo, ¿vale? El que no lo tenga en Mongo no quiere decir que no nos lo devuelva. Eso le echaremos un vistazo, sobre todo cuando empecemos con la parte de backend, que dará faena a un par de vosotros durante cierto tiempo. ¿Vale? Pero es bueno aprenderlo también. ¿Vale? Si os parece, modificamos el proveedor este que faltará. Es verdad, ahora no estoy compartiendo esto. Cada vez que cambio la ventana le cuesta esto. ¿Vale? Esto sería la imagen y ya está, ya no hay que hacer nada más.
nada más. El JSON habría que modificarlo. El debe. Sí. Aunque mañana lo cargaremos. No pasa nada. Si hay que hacer las cosas 3 veces. Vamos practicando. Exactamente. Es que eso... O sea, me sabría mal si esto fuese para poner producción. Bueno, que igual lo ponemos en producción, pero me sabría mal si fuese para eso. Bueno, pues entonces ya podemos continuar con este de aquí. Vale, aquí. Tenemos, nos han importado el component, nos ha importado el items y aquí tendremos que importar, ¿no? Sí, perdón. No, pero si estaba transmitiendo el código, ¿no? Sí, sí, estás en ello. ¿El código? Sí, sí, estaba bien. Estoy Entonces, viendo con Madrid. Están dando... import, ¿qué tenemos que importar aquí? Proveedor. Tenemos que importar este, ¿no? Tienes que importar... Proveedor. Sobre todo... El, Con el componente proveedor habría que importar proveedor. el servicio no lo habéis creado, ¿no? No, estamos en el servicio ahora. Ah, ¿eso es el servicio? No, eso es componente. Esto es componente. El servicio es el de recuperación de datos. ¿Vale? Es... Claro, yo me he liado por lo del servicio del otro lado. Sí. Vale, entonces, ¿qué nos falta? Falta el servicio. O sea, tú necesitas un sitio donde recuperar los datos. ¿Vale? Y te aconsejo ya meterlo también. El asunto del servicio es donde vas a llamar para hacer el get stocks. ¿Vale? Y el servicio, pues en primera instancia te puede devolver un archivo hardcoreado y luego ya nos vamos al HTTP client. El que va a consultar es un servicio y se llama ng generated service y los tienes en service. Vale. El servicio es un singleton. Eso quiere decir que si yo guardo ahí elementos, los tengo disponibles para todos los componentes. ¿Vale? Yo ahí puedo guardar información en una variable. ¿Vale? El servicio se inyecta. Es como lo que hacíamos en Spring. O sea que tenemos que generar un NG generador service. Sí. Entonces, eso no lo hemos puesto en el Trello, me gustaría ponerlo. Sí. Claro, vamos a ponerlo. ¿Vale? A ver, comparto. Vale, entonces... ¿Qué? A ver, Crear servicios. crear Ah, servicio. mira, dice arriba, dice crear servicio de sub. Este. Sí. Entonces, oye, pero crear servicio. Entonces lo que nos faltaba era crear el componente. Estábamos confundiendo el componente con el servicio. Sí, el problema es que la palabra servicio la hemos reutilizado para... Claro, es que al utilizar servicio. Deberíamos haber llamado producto, aunque fuesen servicios. Claro. Bueno, proveedores, es que... A ver... Crear modelo, entonces... Ahí está el nombre, el que ya creamos, que hicimos de crear servicio, con crear componente arriba.
acuerdo todo lo que hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, el servicio es complicado, ¿vale? El servicio, aquí, en principio, lo primero que hay que hacer es crear el servicio, que es donde vamos a obtener los datos, ¿vale? Y vamos a llamar a grabar, etcétera, etcétera. Entonces, A ver, aquí lo que vamos a hacer ahora es un ng generate pero service. vamos a- Sí, pero con la descripción. Vamos a Crear el servicio de suppliers. Vale, el servicio de plus. servicio de donde vamos a recuperar los datos. ¿Estaría bien así? Sí. Por ejemplo, como descripción es suficiente. Este servicio tiene que tener todos los elementos para recuperar los datos, ¿vale? Que hay que hacerlos con el famosísimo y horrible para muchos. Bueno, no es horrible, ¿vale? Al final, esto es lo más complicado dentro de lo que vamos a hacer. ¿Vale? Que no tanto el servicio, sino el servicio y la comunicación con el servicio por el tema del RxJS, ¿vale? El observable. Primero hay que generarlo. Service, ¿vale? Luego, si queréis, esto ya es una opción vuestra. Podrías no ir a por los datos. Uy, se me ha perdido. Pasa, no. A mí también me ha botado el par de veces. Era yo. Vale, espero que vuelva. Lo que no me gusta de Angular es que tienes que ir, venir. Sí, a mí me resulta algo desesperante también. Y luego que tienes que importar un montón de cosas en un montón de sitios. A ver, disculpadme un segundo, que no sé qué es. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí, tampoco sabemos lo que es. Tengo que mirar, pero... Que es posible que lo tenga pagado. ¿Sí? Vale, sí, me llevaré la tarjeta por si acaso. Sí, llamaré por teléfono luego. Sí, tampoco tengo el diagnóstico, entonces no sé. Tampoco te... A ver, ya he vuelto. Sí, en principio yo tengo franquicia y Vaya creo que más figura. o menos lo tenía todo. O sea, Se me queda colgado a en veces. el fondo lo pago, ¿sabes? Pero Es quizá que se me menos, queda pero el bueno, número y no me prácticamente deja lo dar el que botón cobráis derecho vosotros. para... A ver, ¿dónde estábamos? Ya no sé. Pero bueno, ¿Nos va a explicar esto en serio? ¿O qué? vale, echaré un vistazo. Vale, de acuerdo. Hasta mañana. Aquí estaba hablando. Ah. Ya he vuelto. Sí, ya ha vuelto. Ha vuelto todo el mundo. A ver, me cago en... Bueno, yo para hacer esto debería repasar la clase de ayer. Si en la clase de ayer no sabía acabar.
Vale, Generated Service, sí. Esa, a ver, no es la de ayer, es de ayer creo, o la de ayer. La que sea. Sí. Vale. Hay que crear con Generated Service. Después, hay que... a ver, que no se me olvide nada. Vale. ¿Qué más habría que hacer? Por ejemplo, recuperar los datos. Vamos a recuperar los datos. Para recuperar los datos necesitamos importar... Bueno, al final tenemos que recuperar los datos con HTTP Client. ¿Vale? Y luego habrá que irse al componente y recuperar los datos y ahí suscribiéndose al observable. ¿Vale? Eso evidentemente esto lo tenéis que repasar y si no os guío yo si tenéis algún problema, ¿vale? Vale, para recuperar los datos hay que suscribirse al observable. ¿Vale? El elemento observable. ¿Vale? Porque aquí Angular no usa promesas, ¿vale? Usa observables. Para eso tenemos que importar. Probablemente primero tengamos, que no se nos olvide, tengamos que importar el RxJS. No lo sé, ¿eh? No me acuerdo. No me acuerdo si tenemos que importar el RxJS. Ah, y el HTTP Client creo que lo tenemos que importar a nivel de módulo también. ¿Vale? Que eso es lo que lía, a mí me lía también. Yo no me acuerdo ya si me peta y entonces importo las cosas. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Vale, esto os guiaré yo si tenéis algún problema. ¿Vale? Y si no, está la clase grabada, etcétera, etcétera, pero os guío yo si tenéis algún problema, porque esto es prácticamente lo más complicado que tiene Angular dentro del Angular base. ¿Vale? Eso es porque es bastante raro. Yo lo entiendo que es bastante raro y el RxJS, pues bueno, yo intenté empezar desde el principio, pero de todas maneras ahí es prácticamente copiarlo. No prácticamente, pero es el mismo patrón siempre. Pues digo yo que ayúdanos con este ya y el siguiente lo hacemos. Porque como tenemos que hacer otro, Sí, por ejemplo, podemos empezar con uno de los servicios. podemos empezar con este y luego el otro ya Hmm. lo hacemos nosotros, ¿vale? Vale. Entonces empezamos con el ngCreate service. ¿Y cómo le vamos a llamar? Le pones service barra y es el servicio de suppliers. Service barra Supplier o proveedores. ¿Vale? Como plural, ¿vale? Vale. A ver, que te lo pongo Entonces por aquí. te generará así. Ahora veo el Trello. Sí, Sí, por es eso. como tiene Trello, sí. ¿Estoy? Estás. Está bien en principio, ¿no? Sí, a ver. Espera, que ahora te amplío. Estoy poniéndome también mis chuletas porque todo esto yo voy con chuleta. Que cada uno. ngCreate no, algo hecho mal, ¿no? Generate. Generate, sí. O G, sencillamente. Service proveedores. Vale. Yo no sé por qué me sale la cosa esta. Esto es porque debes tener Service Marketplace Padawan. No lo sé. Es que no de todas formas tengo otro problema también, que porque como tenía un problema con Windows, y al final estuve cambiándole y ahora resulta que no me deja cambiar los permisos. Todo lo que hago en este disco montado, todo es suyo. Haga lo que haga. Y le cambio los permisos, le cambio el propietario, no le da la gana de cambiarlo. Tengo que estudiarme de eso. Bueno, vamos a seguir.